2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Acompáñame para aprender juntos en el área de matemáticas el tema que se llama ¿qué es el perímetro de una figura geométrica plana? Soy el profesor Javier Ugalte. Acompáñame. Bien, empecemos con la clase. Entonces, muchos se preguntarán, ¿qué es el perímetro? ¿Qué es una figura geométrica plana? Pues vamos a verlo paso a paso, ¿está bien? El perímetro de un polígono. Un polígono va a ser una figura geométrica plana que va a estar en base a trazos. Es decir, yo voy a agarrar una línea y voy a empezar a trazar. Y la figura que me va a salir se va a llamar polígono. El perímetro de un polígono es la suma de todos sus lados o la longitud total del polígono rectificado. Se refiere también al contorno de una superficie o de una figura y a la medida de ese contorno. Vamos a empezar con los triángulos, ¿está bien? Veamos los triángulos. El perímetro de un triángulo siempre se va a calcular a través de los lados. Como habíamos dicho, los trazos vienen a ser los lados. En este caso, como es un triángulo, vamos a tener 3 lados. Ahí tenemos en la figura las partes que tiene el triángulo, además de los lugares que se llaman lados. Entonces, los lados van a ser las sumas. Vamos a ver en este ejemplo. Vamos a poner en un ejemplo que cada lado de arriba va a tener 3 centímetros. Y la base de abajo va a tener 4 centímetros. Entonces, para calcular el perímetro tenemos que hacer esta suma. 3 centímetros más 3 centímetros más 4 centímetros. En total nos va a dar 10 centímetros. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver los cuadriláteros. Ahí tenemos las figuras como el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio y el trapezoide. Veamos al cuadrado. No olviden que un cuadrado va a tener todos los lados del mismo tamaño. El perímetro hemos dicho que es la suma de sus lados. Entonces, en este cuadrado vamos a ver que tiene 4 lados. Vamos a ver en un ejemplo. Vamos a sumar, vamos a poner a cada lado 2 centímetros. Entonces, como cada lado tiene 2 centímetros, vamos a ver que podemos sumar directamente 2 centímetros más 2 centímetros más 2 centímetros más 2 centímetros o poder multiplicar sus 4 lados y multiplicarlo por los 2 centímetros. En total nos va a dar 8 centímetros. Vamos a ver ahora los rectángulos. Los rectángulos también son figuras geométricas, aunque la diferencia de estos es que tiene 2 líneas paralelas más largas y 2 líneas paralelas más cortas. Como podemos ver, las largas van a ser las horizontales y las cortas van a ser las verticales. Para calcular el perímetro también del rectángulo, vamos a sumar sus lados, aunque lo podemos hacer de esta manera. Podemos sumar el lado mayor, que le vamos a nombrar L mayúscula, y el lado menor, que le vamos a nombrar L minúscula. Entonces vamos a ponerle cantidades. A L mayúscula le vamos a poner 5 centímetros y a L minúscula le vamos a poner 3 centímetros. Entonces podemos calcular multiplicando. Como tenemos 2 líneas paralelas, es decir, una arriba y una abajo, o si quieren, una a la izquierda y una a la derecha también, entonces vamos a multiplicar 2 por 5 centímetros, la de arriba y la de abajo, vendría a darnos 10 centímetros. Y 3 centímetros por 2, porque tenemos a la izquierda y a la derecha, nos va a dar 6 centímetros. Y sumando los dos, vamos a hallar el perímetro de 16 centímetros. Eso para un rectángulo. Vamos a continuar con el rombo. El rombo también es una figura geométrica que va a tener 4 lados, aunque las partes de este rombo van a tener una diagonal mayor, que va a ser la línea vertical, y una diagonal menor, que va a ser la línea horizontal. También para el perímetro vamos a sumar sus lados, que vendría a ser lado, 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 lado. 4 lados que podríamos sumar o directamente multiplicar. Vamos a verlo en un ejemplo posterior. Ahora vamos a ver el romboide, que también es similar. Estamos diciendo que el perímetro es la suma de sus lados.
Entonces vamos a ver que las partes que tiene el romboide va a ser la base superior y la base inferior, y también se va a calcular a través de una altura. En todo caso, el perímetro, no olvides, querido amiguito o amiguita, que es la suma de los lados. Y también lo vamos a ver como en el rectángulo. Vamos a ponerle un lado mayúscula, una L mayúscula cuando queramos hablar de los lados grandes o de los lados mayores, y una L minúscula a los lados menores. En este caso, nuestro ejemplo tiene los lados mayores como las líneas horizontales y los lados menores como las líneas verticales. Entonces vamos a ponerle 2L más 2L, que vendría a ser L minúscula. Entonces, ya poniendo cantidades, vamos a ver en L mayúscula que le vamos a dar 4 centímetros y en L minúscula que le vamos a dar 2 centímetros. Entonces 2 por 4 centímetros nos va a dar 8 centímetros y 2 por 2 centímetros nos va a dar 4 centímetros. Y sumados estos dos, 4 más 8 nos va a dar 12 centímetros. Vamos a ver también esta figura geométrica que se llama trapecio. Para conocer el trapecio les voy a informar que hay 3 tipos de trapecio. El trapecio rectángulo, que va a tener un ángulo de 90 grados. El trapecio isósceles, que va a tener la misma cantidad a los lados. Y también el trapecio escaleno, que ninguno de sus lados va a coincidir. Entonces esos son los 3 tipos de trapecio que existen. También vamos a ver que para calcular el perímetro del mismo, igual que en las anteriores figuras geométricas, se calcula sumando sus lados. Entonces ahí podemos ver en los tres trapecios los lados L1, L2, L3 y L4. Ahí también en el trapecio isósceles y también en el trapecio escaleno. Tenemos L1, L2, L3 y L4. ¿Por qué 4? Porque es una figura geométrica que se calcula a través de cuadriláteros. Ahora vamos a ver el trapezoide. También el trapezoide es una figura geométrica que no tiene un ángulo en general recto, sino van a ser la sumatoria de diferentes líneas que no coinciden, no son paralelas. Entonces, al unir estas líneas vamos a utilizar un trapezoide. Este trapezoide también vamos a ver que tiene, para calcular el perímetro de este trapezoide, vamos a hacer la suma de sus lados. Entonces tendríamos ahí L1, L2, L3 y también L4. Sumadas sus partes nos va a dar el perímetro. Ahí tenemos en el ejemplo L1, L2 que está arriba, L3 que está a la derecha y L4 que está abajo. Y poniendo cantidades vamos a ponerle 3 centímetros al lado izquierdo como L1, 5 centímetros como L2, 4 centímetros como L3 y 6 centímetros como L4. Si se dan de cuenta, ninguna de las líneas es paralela, no tiene la misma cantidad tampoco. Entonces, sumando las partes de L1 más L2 más L3 más L4, vamos a calcular que es 3 más 5 más 4 más 6. Sumándolo todo eso nos va a dar 18 centímetros. Ahora vamos a ver los polígonos que tienen más de 5 líneas, es decir, polígonos regulares que tengan más de 5 líneas, y esta es la fórmula. Vamos a ver que para hallar este tipo de polígonos se tiene que calcular los lados, un lado, porque van a ser regulares, es como de un cuadrado. Si le vamos a poner 2, entonces va a ser 2, 2, 2, pero el cuadrado solo tiene 4 lados. De aquí vendría a ser 5, por ejemplo, el pentágono, el hexágono, el heptágono y así sucesivamente. En este caso estamos viendo en la imagen un pentágono. En este pentágono, si le pusiéramos un número, podríamos ponerle 2. 2 en vez de L por 5, que vendría a ser los lados, nos daría un total de 10 de perímetro. Entonces así podemos calcular el perímetro. Y finalmente los círculos. No olvidemos que los círculos también entran dentro de las figuras geométricas planas, aunque la manera de calcular los círculos es un poquito más allá, puesto que tenemos que utilizar el número pi. ¿Ya? Vamos a verlo en este ejemplo. Tenemos los datos. Pi hemos dicho, vamos a reducirlo a simplemente el número 3.1416, como se encuentra en el texto de aprendizaje.
Es una cantidad redondeada, por si acaso, querido amiguito, porque pi tiene otros números más atrás. Pero para nuestro ejemplo, solo vamos a utilizar 3.1416. Y el diámetro te lo he puesto en la imagen para que también lo veas, que vendría a ser de un borde al otro borde, trazando una línea recta por la mitad del círculo. Ese es el diámetro. Y le vamos a dar un valor de 6 centímetros. Entonces, vamos a multiplicar 3.1416 por 6. Y vamos a obtener el valor del perímetro del círculo, que vendría a ser 18,8496 centímetros. ¿Ya? Eso es todo, mis queridos amiguitos. No olvides repasar tus contenidos para ampliar un poco más este tema. Y eso fue todo por hoy, mis queridos estudiantes. Nos veremos en una siguiente oportunidad con otros temas. No olvides vacunarte para estar seguro en clases, además de repasar los contenidos del texto de aprendizaje. Nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Hasta la próxima! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.